Hola chiquillos, hola. Bueno, hoy día vengo a hacer el video de la guía de aprendizaje de primeros medios, guía matemática, para la asignatura de matemática. ¿Ya? Esta guía me la pasó la profesora Paulina, está diseñada para todos los primeros medios. ¿Ya? Eh, bueno, la guía parte explicando qué es lo que son los números racionales. Yo les voy a hacer un breve repaso, ya porque en realidad esos números racionales hay que empezar a ver desde el principio, saber qué es lo que es lo básico. ¿Ya? Lo más básico son los números naturales. Entonces vamos a escribir acá, números naturales se representan con la siguiente letra, con la n, esa es la letra, y el conjunto como tal es el conjunto que parte desde el número uno hasta el infinito hacia adelante, ¿ya? O sea, uno 2 3 cuando empieza a contabilizar. Esos son los números naturales, cuando usted pueda contar. Uno 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta el infinito. ¿Ya? Pero parte del uno. El siguiente conjunto son los números enteros. Los números enteros están definidos con esta letra, con la letra Z. Entonces, la diferencia entre los enteros y los naturales es que en los enteros se agregan los negativos y también se agrega el cero. Entonces se escribe de la siguiente forma. Z. Empezamos puntito, 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 porque no sabemos cuál es el entero más pequeño. Coma, menos 2 menos uno 0 1 2 coma, puntito, 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 y cerramos la llave. ¿Ya? O sea, están todos los negativos para acá. Hablamos de millones, de infinitos, y todos los positivos para acá. Infinito también. Entonces, fíjense que los números naturales están dentro de los números enteros. Quiere decir que los enteros tienen un poco más tamaño, entre comillas, tamaño, que los números naturales, ¿ya? Porque los enteros tienen el cero aparte y aparte tiene los negativos. Luego, después de eso, vienen los números racionales. Los números racionales, yo me fijé en una parte de la guía, son la letra Q. Es la letra Q, ¿ya? Números racionales, es la letra Q. Se le agrega como una rayita ahí, ¿ya? Este conjunto numérico son todos aquellos números decimales o fracciones, ¿ya? Se representa de la siguiente forma. Se escribe Q es igual, son todos aquellos números de la forma A partido por B, donde A y B pertenecen al conjunto de los números Z, ¿ya? A y B son números enteros, pero hay que tener cuidado porque B tiene que ser distinto de cero. ¿Y por qué eso? Porque B, bueno, B es el denominador. Recordemos que una fracción tiene un número arriba y un número abajo. El número de arriba es el numerador, el número de abajo es el denominador. A partido por B, este es el numerador de una fracción y este es el denominador. ¿Ya? Numerador, denominador, y siempre una fracción no se define con un denominador igual 0. O sea, si usted coloca, por ejemplo, si A vale 5 y B vale 0, entonces esto siempre te va a dar indeterminado. Indeterminado. ¿Ya? No existe por lo menos para este nivel, no existe la división por 0. Así que por eso no se coloca, acá el B tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Estos son los primeros tres conjuntos numéricos. Vamos a hacer ejemplos de cada uno. Fíjese, bueno, de los números naturales puede colocar cualquier número después del 1. De los números Z puede colocar cualquier negativo, cualquier positivo, incluyendo el 0. Y el ejemplo de los Q es cualquier fracción. Cualquier fracción. ¿Ya? Eso es lo importante para poder hacer una guía, unos ejercicios que aparecen por acá. Me falta un conjunto más, que es el conjunto de los números irracionales. Los irracionales, voy a borrar, esperen un segundito. Ya chicos, me faltaba un conjunto más que eran los irracionales. Vamos a escribir acá, números irracionales. Son todos aquellos que se escriben, es una Q con un asterisco, ¿ya? Entonces esta Q con un asterisco, nosotros lo vamos a definir como todos aquellos valores, vamos a escribirlo con entre comillas, todos aquellos
números decimales infinitos, aquí viene la clave, son todos aquellos decimales infinitos que no se pueden escribir o representar, si usted quiere, como fracción, ¿ya? Es medio largo lo que puse ahí, ¿cierto? Pero es importante que entienda de esta forma que los números irracionales son todos aquellos que no se, números decimales infinitos que no se pueden escribir como fracción. ¿Cuál está ahí? Está por ejemplo pi, ¿ya? Que es 3,14. Está Euler, que es otra constante más que también se trabaja. En este momento no recuerdo cuánto es. Están todas las raíces que son inexactas, por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 7, que son inexactas. Y bueno, y otros valores más que ustedes pueden investigar, ¿ya? Pero en general uno siempre trabaja con pi, con e, y las raíces que son, pueden ser infinitas raíces, ¿cierto? Raíces de números decimales también pueden ser, y que no les va a dar un número exacto, ¿ya? Por ejemplo, raíz de, suponga usted raíz de 2,08, eso tampoco les da, ¿ya? Tampoco les va a dar un número exacto. Así que, bien, entonces los conjuntos son los naturales, los z, los q, y esto que son los q con asterisco. Después de eso vamos a ver, eso ya no sé, yo creo que para el próximo año van a ver los reales, van a ver otros conjuntos más, los números imaginarios, los números complejos, pero eso es parte de otra guía. Ok, hasta este punto vamos bien. En la guía, después de eso, aparecen los símbolos. Recordando ese símbolo, aparecen los símbolos que ustedes bueno, van a leer ahí mismo en la guía. Está todo ok, ¿ya? Después hace un alcance que dice que cualquier número entero se puede escribir como fracción. Por ejemplo, si usted cree que estamos hablando en este punto, si usted quiere escribir el 5 como número entero, usted lo puede representar de cualquier forma que al dividirlo te dé 5. Por ejemplo, 10 dividido por 2, y eso da 5. O por ejemplo, 20 dividido por 4, eso también da 5. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de la guía? De que cualquier número entero usted lo puede representar como una fracción. Por ende, un número entero también es un número racional, ¿ya? Porque se puede escribir como fracción, ¿ya? Ok. Después en la guía, bueno, aquí dibuje la tabla en su cuaderno y escriba 3 números que son naturales, enteros y racionales. Ya, aquí hay un error. Aquí naturales, n, z, enteros, pero este no es r, es q, ¿ya? Por si acaso, para que usted lo vea y lo arregle. Ahí en esa parte no es R, es Q. ¿Ok? Ahí, bueno, acuérdense que en el N son todos los números mayores que 1, que se van saltando de uno en uno. Mayores iguales que 1, perdón. Los enteros, negativos, positivos y el 0. Y los Q son todas las fracciones. Usted puede escribir el número que usted quiera. ¿Ya? Ok. Ahí dice, pero dice que sean a la vez, sean naturales, enteros y racionales. ¿Ya? Bueno, ahí ve usted qué puede hacer. En la segunda parte dice que coloque el símbolo pertenece. Vayan siguiendo en esta parte. Después de esa tablita viene la parte donde dice pertenece y no pertenece. Este símbolo significa pertenece. Y este símbolo, el mismo símbolo pero con una rayita encima, significa no pertenece. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primero. Dice menos 45 y n. Entonces, el menos 45 es un número negativo. Y el n dice que va desde el 1 positivo hasta el infinito. Positivo. En ningún caso es negativo. Así que aquí tendría que colocar no pertenece. ¿Ya? La b dice un séptimo, sale en la rayita y sale z. Entonces dice, un séptimo es parte de z. O sea, un séptimo es un número entero. Acuérdense que los números enteros son los negativos, los positivos y el 0, pero que se van saltando de uno por uno. Entonces en este caso un séptimo tampoco pertenece, en este caso, a z. Y así van ustedes dándose cuenta cómo se va resolviendo todo este tipo de ejercicio. ¿Ya? Ahí tengo que hacer una salvedad. Espérenme un poquito, voy a borrar la pizarra y sigo al tiro.
Ya chicos, la acotación que quería hacerle con respecto a los números racionales es la siguiente, se la puse mejor en un mapa conceptual. Bueno, faltan algunas cosas en el mapa conceptual, pero para que se entienda, más o menos síganme la idea. El conjunto de los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como fracción. Recordemos la definición, son A y B pertenecientes a Z, tal que, bueno, con A y B pertenecientes, perdón, son los A y B, tal que A y B pertenecen a Z y B es distinto de 0. ¿Ya? En todo esto, bueno, es todo aquel que se puede escribir como fracción. Ok, están las fracciones y también están los decimales. Dentro de las fracciones están las fracciones propias. Recordemos, las fracciones propias son todas aquellas que el numerador, o sea el número que está arriba, es menor que el denominador. ¿Ya? Por eso 2 partido por 5 puede ser 3 partido por 100, o puede ser 500 partido por 1000. Siempre el de arriba es menor que el de abajo. Esas son las propias. Y las impropias es al revés. El numerador, el valor que está arriba, siempre es mayor que el denominador, que es el que está abajo. Por ejemplo, 9 partido por 2. Pueden haber infinitos números, infinitas fracciones impropias y infinitas fracciones propias. ¿Ya? Ahora viene lo complicado, o lo que hay que entender para darse cuenta cuándo es racional y cuándo es irracional. No es en esta parte de las fracciones, porque ya sabemos que cualquier fracción es un número racional. Hay que tener cuidado acá con los decimales, ¿ya? Porque aquí hay una diferencia. En los decimales están los finitos, que son los que tienen un corte al final, que no siguen más allá. Por ejemplo, 0,37 no sigue más allá del 0,37. Esos son racionales, finitos. Los finitos son todos racionales. Pero están los infinitos, ¿ya? Hay que tener cuidado aquí, porque un decimal infinito puede ser racional o puede ser irracional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te da la diferencia? Son estas dos cosas. Los infinitos se dividen en 3. Aquí hay 2, pero el tercero es el que es irracional. Se dividen en 3. Están los periódicos, los semiperiódicos, que son números que se van generando patrones. Y hay otros infinitos que no generan ningún tipo de patrón. ¿Ya? Y esos que no generan ningún tipo de patrón y que siguen sacando decimales, como el número pi, por ejemplo, o como el número de Euler, o como la raíz inexacta, esos valores no se pueden escribir como fracción. Pero sí se pueden escribir como fracción los decimales infinitos, que son del tipo periódico o semiperiódico. Estos generan un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que el número que está con una rayita arriba, o en este caso hay dos números con una rayita arriba, por ejemplo el 45 tiene dos rayitas arriba, este número se supone que es un 2,45, donde el 45 se va repitiendo todo el rato. Eso es lo que pasa. Y cuando se genera ese patrón, uno lo puede escribir como fracción. ¿Ya? Después vamos a explicar un poco más adelante en el video, vamos a explicar cómo se transforma un periódico en fracción. Y un semiperiódico ocurre lo mismo. La única diferencia es que la rayita aquí no va por sobre todos los decimales, sino que va en los últimos. Puede ser en los últimos dos o en el último. Ya da lo mismo. Lo importante es que acá, este número quedaría, voy a escribirlo acá abajito, quedaría 2,453, y como el periodo está arriba del 53, se repite el 53 todo el rato. 53, 53, hasta el infinito. Entonces cuando se genera un patrón en los números decimales, o tiene una rayita arriba, entonces esos son números racionales porque se pueden escribir como fracción. ¿Ya? Eso es todo. Los que no tienen ningún patrón, por ejemplo el número pi, que es 3,14, 16 pi, y sigue hasta el infinito, y no hay ningún patrón porque no se van repitiendo los decimales, sino que van saliendo un decimal que no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Ya? Entonces este número es un número irracional. En este caso este número es q, pero con un asterisco arriba. ¿Ya? Voy a pausar y sigo enseguida. Ya chicos, aquí voy a hablarle un poco de la representación de números racionales en la recta numérica. Bueno, es súper sencillo. Por ejemplo, tenemos 10 partido por 4. Si lo dividimos, o sea, eso es lo que tiene que hacer, tiene que dividir. ¿Ya? Una fracción siempre es una representación de una división. 10 dividido por 4, 10 dividido por 4, lo resuelve, le da 2,5, y ese 2,5, bueno, si tiene 0, 1, 2 y 3, el 2,5 va a estar entre el 2 y el 3 a la mitad. ¿Ya? Ustedes siempre esto tienen que hacerlo más o menos al ojo, nomás como se dice. Ya, ahí está el 2,5.
Si por ejemplo una fracción le da 0,3, por ejemplo 0,3, entonces acá sería más o menos, aquí está el 5, ¿cierto? Por aquí sería 0,3. ¿Ya? Si usted le da una fracción 0,3. ¿Ok? Ya, eso es sumamente sencillo, tienes que dividir nomás, nada. Ya, después en la guía aparecen qué resultado te puede dar con una fracción propia. Tiene un detalle acá en la guía que dice lo siguiente. Ahí no sé si se logra mostrar. Dice si el denominador es menor que el denominador. Está malo ahí, tiene que decir si el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Entonces en ese caso se llama fracción propia, ya se los dije ya. Y el valor o el resultado, si tú siempre divides una fracción propia, siempre va a dar entre 0 y 1. Va a dar 0, algo. ¿Ya? Nunca va a ser mayor a 1 y nunca va a ser menor que 0. Claro, porque no es un número negativo, es un número positivo. ¿Ya? Pero siempre una fracción propia te va a dar entre 0 y 1. Ahora, en el caso de la fracción impropia, siempre el resultado, si tú divides, te va a dar un valor mayor que 1. Siempre va a ser así. ¿Ya? Eso va a dar, siempre que tú dividas, te va a dar eso. Y por último, un número que se divide por sí mismo, acá está, un número dividido por sí mismo, siempre resulta en 1, en la unidad. Por ejemplo, 3 partido por 3 es 1, 5 partido por 5 es 1, y 10.000 partido por 10.000 también es 1. Siempre va a ser 1, ¿ya? Ok, bueno, si ustedes quieren dividan, y les va a dar 1. Ok, eso es. Acá también había otro error. Dice, ubicar en la recta numérica el racional 10 partido por 4. Dice, entonces dividimos 14 partido por 2, está mal. Ese es 10 partido por 4. Ya, no sé si logran ver. Ahí está. Era 10 partido por 4. Ok. Más adelante viene la conversión de números decimales finitos a fracción. Bueno, aparte de finitos, vienen los infinitos también. ¿Ya? Y aquí yo me voy a detener y vamos a hacer otro video. Y en este video nuevo voy a explicar cómo se convierten números decimales finitos o infinitos.